La Corte Constitucional estableció cuáles eran los ámbitos de acción de la Asamblea Legislativa para hacer este juicio político. Ahí debemos ser claros. Dijo la Constitucional, la Corte Constitucional dijo clarito, el tema peculado, y eso es Así cierto. es. Entonces se entendería que si la Asamblea Legislativa fuese un órgano jurídico, entonces se aplicaría esa disposición. Una respetuosa de la Pero ley, la una Asamblea, instancia responsable, una instancia justa, cabe el término, que está juzgando al primer mandatario, se entendería que, como dice Fausto, actuaría de forma responsable. pero ¿cierto? la Asamblea Legislativa es un ente político, Claro. eminentemente político, que debe aplicar la norma constitucional y las leyes de acuerdo. Pero el discurso en general va a ser enfocado e incorporando estos otros elementos que en principio servían como argumento para este propio juicio político. Ya. Entonces Si no bien es esperemos de cierto, que se trate de solo eso. Si bien es cierto, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, al interior de la comisión, dentro de lo que significa la sustanciación del proceso durante estos 30 días, otorgará la palabra, cortará la palabra, permitirá la presentación de pruebas en base a lo dispuesto por la Corte Constitucional. Pero ya en el ámbito de la discusión política, del debate político, de la calentura, incluso me atrevo a decir que hasta el propio presidente, que hasta los propios asambleístas de Creo, van a hacer uso de argumentos relativos al tema de la corrupción y al tema de la narcodelincuencia, Claro. y las bandas. Los unos dirán que son aquí. golpistas y los otros dirán que son narcopolíticos y así por el estilo. Quizá ese no es el fondo, Fíjese usted que le escuchábamos al presidente de la República el día de ayer, que decía que él ha aceptado ir al juicio político porque da la cara en primer lugar y porque tiene que decir la verdad. Mi pregunta sencilla es: ¿por qué no dio la cara en esa propia entrevista? ¿Por qué no estableció su pronunciamiento, no es cierto? Porque ya la cosa es pública. O sea, lo que tenía que hacer era informar al país realmente qué es lo que sucede, más allá de los argumentos que ha dicho que se le quiere enjuiciar por peculado dentro de procesos de antes que sea presidente de la República. Pero se entendió, dejó entrever que hay mayores cosas, mayores argumentos o mayores documentos de defensa del presidente de la República. Que podrían ser contraataques. Claro, porque fíjese usted que incluso existió una opinión a manera de chantaje a los asambleístas, ¿no? Dijo que unos eran pues los radicales que estaban en contra del gobierno, y dijo que habían otros que eran muy respetables, ¿no es cierto? Y que él iba a decir lo que correspondía dentro de la Asamblea Legislativa para desenmascarar a las mafias que están vinculadas, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay entonces un entorno de secretismo y de reserva frente a cuestiones que deben ser más profundas y que se debe saber, y que los ecuatorianos necesitamos conocer, no solamente del hecho de la actitud o ejercicio de presidencia de la República, sino también de los propios asambleístas, porque la Asamblea Legislativa está desacreditada en el país, Claro. pues, y en esa medida también escuchábamos en la entrevista que mencionaba que por ahora, incluso dio la fecha y la hora, señalando de que hoy, Hasta 3 hoy, de claro. abril, 9 de la noche, no he tomado la decisión de la muerte cruzada. Ojo. Hasta ¿Qué estaba señalando? Claro. Sí, o sea, el Que de aquí en mensaje adelante oculto otro dijo, puede ser cualquier el escenario. momento puedo cambiar de decisión. Entonces está en medio y está en el tapete, está en la pensando mesa eso, por el tema supuesto. de la muerte cruzada. Muy bien, Patricia está con nosotros también, se suma a este diálogo, Pati. Muchísimas gracias, David. Estimado Fausto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Todos los hechos que se están suscitando, por ejemplo, las nuevas disposiciones del gobierno nacional, permitirán de una u otra manera, yo tengo 2 puntos claves ahí, permitirán que los asambleístas puedan mandarlo al presidente, o ya existe el señor del maletín dentro de la Asamblea Nacional para que él esté seguro de que no va a salir, por supuesto, del gobierno, y cumpla su periodo de 4 años con la seguridad que lo ha manifestado en los medios de comunicación. Y la otra, el otro punto es, ¿qué es lo que el gobierno piensa hacer con el tema de la delincuencia? ¿Se lo puede sacar como se lo sacó al Abdalá Bucaram por el tema de incapacidad?
No, a ver, vamos viendo estos dos temas en particular, ¿no es cierto? El uno es de que, si bien es cierto, para aprobar ese informe que se generó inicialmente y que tuvo 104 votos la Asamblea Legislativa, no es lo mismo ya el juicio político, porque determina la salida del presidente y por ende el reordenamiento institucional en el Ejecutivo. Eso debe tener mayor cálculo político al interior de la Asamblea Legislativa. A veces diría yo hasta incluso algunos socialcristianos que, por más bloque que sea socialcristiano, hay intereses de orden económico que tienen relaciones con los grupos económicos de poder que están dentro del gobierno. Entonces hay que ver de mejor forma cómo es que se maneja esta situación, incluso más allá del hombre del maletín, porque a la final el interés del gobierno podrá ser comprar y hacer una reestructuración del gobierno, asignando escaños, espacios y funciones a lo del los porte de armas políticos. también incluso puede haber sido un guiño al socialcristianismo, que siempre ha promovido eso. Sí, Exacto. pero yo creería más bien de que es más profundo. El tema es más profundo porque en definitiva es también ceder o conceder los apetitos de la revolución ciudadana, ¿no es cierto? Porque a quien más le beneficia la salida del presidente de la República es a la revolución ciudadana más que a los socialcristianos. A quien más le beneficia la muerte cruzada es a la revolución ciudadana más que a los socialcristianos. ¿Por qué? Porque el último proceso electoral consolidó la presencia de la revolución ciudadana. Entonces hay que ver desde esa naturaleza y obviamente hay contradicciones internas dentro de la Asamblea Legislativa sobre este hecho. Dar espacio, oportunidad para que se consolide el pensamiento de la Revolución Ciudadana respecto a Pachacuti, Izquierda Democrática y el propio Partido Social Cristiano, creo yo de que habría que dudar y ponerse a pensar y revisar. Yo creo que hay que hacer un seguimiento muy minucioso de cómo es que se van dando los movimientos al interior de la Asamblea Legislativa, que necesita 92 votos para la destitución presidencial. Y lo otro, lo que se plantea de lo de Abdalá Bucaram, para que suceda la declaratoria de incapacidad mental necesita que exista un informe, me parece de 6 o 7 profesionales del área, y que ese informe establezca efectivamente si es que el presidente está o no en condiciones de continuar dirigiendo el país. Es mucho más difícil aquello, ¿no es cierto?, mucho más prolongado incluso este tema, porque no es un proceso solamente que se diga se reúnen 6 profesionales de especialistas y determinan que el presidente no tiene capacidad mental para gobernar. Tiene que haber un proceso de instalación e instauración dentro de las normas que se establecen en la Constitución. El problema de la inseguridad y el uso de armas, que entiendo van a analizarlo más adelante, tiene una connotación mayor, que yo lo señalaba extra micrófono. Se les ha ido de la mano y no existe la capacidad del gobierno para controlar la violencia y la acción de las bandas narcodelictivas en el país. ¿Y eso implica qué? De que como no tienen la capacidad junto con las instituciones de seguridad de controlar, porque pese a los estados de emergencia en Esmeraldas, en Guayas, no ha sucedido ese control, al contrario, han existido mayores detonaciones incluso con uso de explosivos. Entonces lo que hace el presidente es deslindar su responsabilidad de garantizar como constitución del Estado la seguridad de los ciudadanos y decir: ciudadanos, tomen, sálvese quien pueda, resuelvan el problema allá entre ustedes, y yo me preocupo, como dijo en la cadena anterior, cuando se resolvió el tema de la Corte Constitucional y el juicio político, yo me preocupo de lo que es mi familia, la honra y mi dignidad. Mientras tanto, ustedes preocúpense de salvar las vidas. 2 temas importantes que me están escribiendo a través del WhatsApp y me dice: importante la entrevista que ustedes mantienen, felicitaciones. Dice: Ecuador se ha visto sacudido en los últimos años por la inestabilidad social y política, con un poderoso movimiento indígena y masivas protestas que vuelven a rondar sobre el país. Esto causaría inestabilidad política de no darse el juicio contra Lazo por las violentas manifestaciones del costo de la vida que han dejado 6 muertes. ¿Tenemos o no tenemos inestabilidad política en el país? Y la otra, las causales para que la Asamblea se derogue son que se asigne funciones que no le competen, o si de forma reiterada e injustificada los legisladores obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo ante una grave crisis política y conmoción interna. ¿Cómo el presidente podría mandar a la Asamblea con este artículo? Es sencillo, el propio presidente en la entrevista mencionó ya de que ese sería el argumento, pues, ¿no es cierto?
el que la Asamblea Legislativa no ha permitido la ejecución del plan y de las políticas planteadas con la no aprobación de las leyes. Y obviamente se generarán condiciones en caso de no existir la decisión de la Asamblea Legislativa para censurar al presidente de la República, con la movilización social, un estado de conmoción interna capaz de que eso también pueda justificar la muerte cruzada, en primer lugar. En segundo lugar, el tema pues de la crisis institucional, la crisis social, la crisis económica, la crisis política que vivimos es el reflejo de ese estado fallido que tenemos en el Ecuador. Hay un estado fallido. El presidente de la República no puede gobernar. La Asamblea Legislativa no desarrolla las leyes. La Corte de Justicia libera a delincuentes, a narcoterroristas, a bandas, ¿no es cierto? La Fiscalía no puede desarrollar procesos de acusación importantes que meta presos a los corruptos. Hay corrupción en el país, no se han resuelto los problemas fundamentales de salud, de educación, acceso a la educación de jóvenes universitarios que hoy mismo están rindiendo las pruebas de acceso y resulta que apenas hay un 30% de capacidad como cupos para el 100% de jóvenes en capacidad de ingresar a la universidad. Es decir, este país está incendiado, ¿sí? No hay posibilidades de desarrollar un proceso de articulación y de concitar la atención alrededor de un país del encuentro, estimado de una Fausto, asamblea, etcétera, algo etcétera. grave que yo lo escuché en la entrevista que se le hacía en la mañana al presidente Guillermo Lasso, y es que en horas de la noche le preguntaban y le decía, ¿por qué no existen medicinas al 100% en los hospitales? Y la pregunta fue, ¿por qué no tiene 100% de rating usted? Y siempre contestaba con una pregunta y evadía. ¿Por qué no decir la verdad o por qué no sentirse ya derrotado? Es que ese es el tema, ¿no es cierto? La ciudadanía, los ecuatorianos sabemos cómo está el sistema de salud y el sistema sanitario. Todos sabemos cómo está el tema de ingreso a la universidad. Todos sabemos cómo está la infraestructura educativa. Son todas las entidades a nivel nacional. Todos sabemos cómo está el país, ¿no es cierto? En el orden económico, social, cultural, educativo, no político, etcétera. Todo el país, cédulas, todos los ecuatorianos sabemos cuáles las condiciones de vida que tenemos en la actualidad. Y sabemos también cuáles las condiciones de asambleístas, de cortes, de consejos de participación, consejo electoral, gobierno, a veces hasta los gobiernos locales tenemos en el país. Entonces, decir en un medio de comunicación o pretender generar una narrativa, como se señala, de que no podemos llegar al 100%, implica entonces negarse a entender de que el país necesita otro tipo de respuestas. No podemos estar señalando de que ya a 2 años de gobierno decir vamos a hacer, y el propio presidente de la República lo dijo públicamente, tenemos más de 8,000 millones de dólares en la reserva, 8,000 millones de dólares en la reserva monetaria. Pero resulta que los sectores sociales y la obra pública está desatendida, ¿sí? Entonces no hay respuesta, así como no hubo respuesta cuando se planteó por qué no se defiende ahora públicamente y diga pues frente a ese juicio político, ¿sí? Yo no respaldo, y mi posición no es desde el punto de vista de un partido político, ni tampoco del tema del correísmo o el no correísmo, sino desde el punto de vista de la ciudadanía, que vemos absortos como nuestro país, nuestro territorio se cae a pedazos, y eso afecta a la economía de los ecuatorianos desde luego. Y si es que ahora se convoca una paralización de los indígenas, es evidente que la economía se quebrará más, y los sectores sociales económicamente denigrados serán los más golpeados, porque cerrarán nuevamente negocios, cerrarán nuevamente espacios de comercialización de productos, porque la gente quebrará y quedará desempleada, y uno de los factores o problemas que aumenta el tema de inseguridad en el país tiene que ver con el desempleo. Entonces hay que ver de manera integral y articulada la problemática, no señalar solamente de que el problema está en la Asamblea Legislativa con el juicio político, sino cómo es que actúan cada una de las instituciones y como ciudadanos también, cómo es que actuamos frente a esta situación que estamos viviendo. Por supuesto. Muchas gracias, Fausto. Muy amable por este análisis. A ustedes muchas gracias. Muy amable.